Regresamos hasta Acapulco, Guerrero, a esta sede de Convención Bancaria 81. Escuchamos a Ricardo Anaya, quien es el candidato de la coalición por México al frente. Vamos por ello. Osiris. Listo. Por un lado, política fiscal responsable. Yo estoy convencido de que una política fiscal responsable es absolutamente indispensable para que haya estabilidad macroeconómica. Y segundo, si le podemos dar para adelante, autonomía irrestricta del Banco de México, que es algo que hoy ya damos por sentado, eso se puede perder en cualquier momento. Si le damos, por favor, a la siguiente. Esto implica, me parece también importante, entender que hay cosas que costó muchísimo trabajo construir a partir de acuerdos que yo diría fueron literalmente históricos y que no debemos bajo ninguna circunstancia perder. Debemos seguir adelante con las reformas estructurales, que tienen algunos problemas de implementación, sí, y muchos, pero sería un error garrafal dar marcha atrás a las reformas estructurales. Ahora, no solo tiene sentido reconocer qué es lo que ya hemos logrado, sino también hacer un alto en el camino y preguntarnos cuáles son los pendientes, dónde nos hace falta todavía avanzar. Y yo diría dos cosas fundamentales. La primera, combate a la corrupción, y la segunda, y esta es la que quiero hoy subrayar, Estado de Derecho. Es decir, que reine la ley, si le dan para adelante por favor, que la ley se cumpla. Ahora sí ya va a funcionar. Perfecto. Estado de Derecho que dé certidumbre a todos, al ciudadano que acude a un ministerio público, pero también al gran empresario que quiere consolidar un proyecto que va a generar miles de empleos. Ahora déjenme decirles mi opinión personal de qué sí son y qué no son los bancos. Yo creo que los bancos no son clubs de fifís, como dice ya sabes quién. Yo creo que los bancos son el gran motor del desarrollo del país. Creo que los bancos son esa institución que le permite a una pareja recién casada adquirir su primera casa, pero también al gran empresario consolidar un enorme proyecto que va a generar miles de empleos. Déjenme entrar ahora de lleno al tema electoral. ¿De qué se va a tratar esta elección? La pregunta fundamental en este proceso electoral que van a responder los electores es continuidad o cambio. Más allá de cuál sea mi opinión personal, y ustedes lo van a entender bien porque ustedes toman decisiones todos los días viendo números, estadísticas, cifras, datos, no intuiciones o corazonadas. ¿Qué dicen las encuestas? Que esta va a ser una elección de cambio. Este es de Buendía y Laredo, pero este indicador se repite en todas las encuestas que son públicas. 83% de la gente dice quiero que gobierne un partido distinto al PRI. Solo el 17% quiere que siga gobernando el PRI. Y esto, que se repite prácticamente en todas las encuestas, se refleja también en intención de voto. Publicó reciente Mendoza Blanco y Asociados. Si se fijan, la competencia es entre dos alternativas de cambio, entre la coalición nuestra por México al frente y la coalición de Morena, el PRI francamente rezagado. En el monitoreo que se publica todas las semanas por parte de Massive Caller, lo mismo. Por cierto, en la última actualización, el PRI todavía cae otro poquito más. La última encuesta que publicó el periódico Reforma trae exactamente la misma tendencia. Entonces, si va a haber un cambio en el país, la siguiente pregunta fundamental es ¿qué tipo de cambio queremos para México? Porque no necesariamente un cambio implica mejorar. Yo propongo que construyamos juntos un cambio inteligente, un cambio con instituciones, leyes, libertades, un cambio con visión de futuro. Y una idea en la que me quiero detener hoy es en que no debemos intentar planear el futuro con las variables del presente. Hay muchísimos ejemplos de lo que sucede cuando el futuro se planea con las variables del presente. Déjenme poner un par de ejemplos. Todos recordamos Blockbuster. Íbamos y rentábamos las películas, los DVDs, los metíamos a un aparato y luego había que regresar 2 días después, generalmente pagar los recargos. En el año 2000, Blockbuster pudo haber comprado por muy poco dinero a una empresa que en aquel entonces era muy pequeña,
y tenía una participación marginal de mercado. Pero Blockbuster creyó que la tecnología de esa empresa iba a avanzar de manera lineal y no exponencial y que faltaban muchísimos años para que esa tecnología fuera viable en términos masivos. Esa empresita se llama Netflix. ¿Y qué pasó? Que en 2010 Blockbuster se declaró en bancarrota y hoy que Netflix es quien domina el mercado. El error es pensar que los cambios van a ser lineales y no exponenciales. Así fue en las generaciones anteriores. A nosotros nos va a tocar vivir la era de los cambios exponenciales. Acabo de estar en Silicon Valley. Esto es de lo que se está hablando en Silicon Valley. En Singularity University usan un ejemplo parecido al que aquí voy a poner. El cuadrito de la parte superior derecha va a avanzar de manera lineal. Nosotros evolucionamos como seres humanos para entender los cambios lineales. Es decir, cada año avanzamos más o menos lo mismo que el año anterior. Entonces, en 9 años veríamos una evolución más o menos en estos términos. Cuando los cambios son exponenciales, en este caso a una tasa del 100%, en lugar de avanzar lo mismo que el año anterior, lo que sucede es que va duplicándose la capacidad del año anterior. Entonces, en los primeros 3 años se ve más o menos similar, pero si cada año se sigue duplicando la capacidad de esa tecnología, esto es lo que va sucediendo. Y si diéramos 3 o 4 clics más, se acaba la pantalla. Muchas tecnologías hoy están avanzando de manera exponencial, no necesariamente a una tasa del 100%, pero sí a tasas muy elevadas. Un ejemplo simple, tomas 2 selfies con tu teléfono celular, eso pesa más o menos 5 megabytes. Transportar 5 megabytes a finales de los 50 implicaba una caja gigantesca de ese tamaño y treparla a un avión, 5 megabytes. Hoy 200 gigabytes caben en esa tarjetita que es del tamaño de una uña, es decir, 40,000 veces más capacidad, porque el cambio no ha sido lineal, el cambio ha sido exponencial, la famosa ley de Moore que ustedes conocen. Pesaba 1 tonelada ese mueble, la tarjetita pesa 1 gramo, 1 millón de veces más ligera. Costaba 2,5 millones de pesos, hoy esa tarjetita cuesta cuando mucho 900 pesos, es decir, 2,600 veces más barato. Y esa no es la memoria del futuro, porque alguien decía qué bonita está esa tarjetita del futuro, del tamaño de una uña. No, esa es la de hoy. Dentro de 10 años el cambio va a haber sido exponencial y va a ser una cosa que hoy es bien difícil de imaginar, porque evolucionamos para entender cambios lineales, no para entender cambios exponenciales. Y los cambios exponenciales provocan disrupciones fuertísimas en el mercado. Ustedes han visto esto suceder muchas veces. Aparece un nuevo producto en el mercado. Si el nuevo producto es muchísimo mejor, pero mucho más caro, no lo puede comprar todo el mundo, lo compra un pequeño nicho. Pero ¿qué pasa cuando ese nuevo producto, además de ser mejor, se vuelve más barato? Ahí se da la disrupción en el mercado. El ejemplo clásico lo usa mucho Tony Seba en el libro The Thin Disruption. Kodak. Todos llegamos a comprar, si se acuerdan, los rollitos fotográficos que le metías a la camarita. ¿Nunca les pasó que abrían la puertita antes de darle vuelta a la manivela y se velaba? No hace mucho de eso. Había rollos de 12, de 24, de 36. En el año 2000, ese fue el año récord de ventas de Kodak. Para el año 2012, Kodak quiebra, se declara en bancarrota. ¿Por qué? Porque surgió un nuevo producto que avanzó de manera exponencial, que es con lo que ahora todos tomamos fotos, que es el teléfono que todos ustedes traen ahorita en la bolsa. Este es otro ejemplo que usa Seba. Esa es una foto de la Quinta Avenida de Nueva York tomada en el año 1900. Si se fijan, hay prácticamente puras carretas. Ya existían los vehículos. Si observan el circulito anaranjado, ahí hay un vehículo. ¿Por qué no todo mundo compraba un vehículo en 1900? Porque eran carísimos. Pero viene Henry Ford con la serie T. Se vuelve más barato tener un vehículo que andar manteniendo caballos, quien maneje la carreta, quien los cuide, les dé de comer. Y solo 13 años después, esa es la misma Quinta Avenida. Prácticamente ya no hay carretas, sigue habiendo una. No falta el que quiere seguir a la antigüita, como ya sabes quién, que van a escuchar al ratito ustedes. Ese seguro andaría todavía ahí en su carreta. Y miren, hay alguien que no entiende absolutamente nada de esto que está sucediendo en el mundo. Y es que hay que estar absolutamente ajeno a esta discusión para estar proponiendo construir 6 nuevas refinerías en el país.
Empezando por el costo. Una refinería vale más o menos unos 6,000 millones de dólares. Entonces, las 6 refinerías que este señor está proponiendo construir valen 700,000 millones de pesos. Un poco para ponerlo en proporción, 43 años el presupuesto de un estado como Baja California Sur, 16 años el presupuesto de la universidad más grande de América Latina. Eso es lo que se quiere gastar en construir 6 refinerías. Cuando la disrupción que está a la vuelta de la esquina, y todo mundo lo sabe, es la de los vehículos eléctricos. Porque los vehículos eléctricos sí son mejores que los que tienen un motor de combustión interna. ¿Por qué la garantía es sin límite de kilómetros? Porque solo tienen 18 partes móviles, cuando el motor de combustión interna tiene más de 2,000 partes móviles. Es más barato conectarlos a la corriente que estar cargando gasolina. Si alguna vez se han subido a un Tesla o a cualquier vehículo eléctrico, arrancan muchísimo más rápido, no hacen ruido, no contaminan, son mejores. ¿Por qué no se ha dado todavía la disrupción? ¿Por qué no todo mundo hoy compra un vehículo eléctrico? Por el precio, porque siguen siendo muy caros. Pero eso está cambiando a una velocidad impresionante. En 2014, no estoy hablando de los años 50, en 2014 comprar un vehículo eléctrico compacto, no una camionetota, valía 1,5 millones de pesos. Hoy ya cuestan la mitad, 700,000 pesos. Y todas las proyecciones dicen que para el año 2024 van a costar ya lo mismo, y ahí se va a dar la disrupción. Y ahí va a caer el consumo de gasolina, no solo en México, sino en el mundo. Y ahí es cuando, no va a suceder porque él no va a ser presidente, se terminarían de construir las famosas 6 refinerías que propone López Obrador. Por eso digo que es un disparate el planteamiento. Lo que tenemos que hacer es apostar por energías limpias, por energías renovables, entender que la robotización no es algo del futuro, es otra disrupción que ya llegó y que está avanzando de manera exponencial. La gente que antes se dedicaba a levantar inventarios en Walmart, pues ya fue sustituida por esos drones que ahora levantan los inventarios. La gente que manejaba el montacargas o se hacía cargo del almacén en Amazon, ya tienen 30,000 de esos robots. En DHL los empacadores ya fueron reemplazados o están en ese proceso por estos brazos de DHL. No sé si supieron, se abrió hace 4 semanas la primera tienda de Amazon Go en Seattle. Si le pueden dar para adelante para que se vea. Entra este cuate con su teléfono, no hay cajeras, no hay cajas registradoras, escoge el producto que él quiera, sale de la tienda y en automático se carga a su cuenta. Por cierto, fue un reportero del New York Times a tratar por todos los medios posibles de robarse un producto. Es una tecnología avanzadísima, no se pudo robar un producto porque no es que traigan una etiqueta que le quitas y ya no se marca, es un sistema de sensores y de cámaras muy complejo. Por cierto, yo fui la semana pasada porque dije, yo quiero ver si eso es verdad. Si le puedes dar para adelante, compañero Osiris. Ahí va. Dije, pues yo voy a probar a ver si es cierto que funciona así la tecnología, y les puedo decir que es exactamente como decía el anuncio. Entras a la tienda con el teléfono, de hecho pueden entrar varias personas con el mismo teléfono. Los sensores detectan quién es quién adentro de la tienda, no se confunden de productos. Si hay que hacer una pausa como de 1 segundo para salir, no hay cajas registradoras, no hay cajeras. En Estados Unidos hay 3,5 millones de personas cuyo trabajo es estar en una caja registradora. En México debe haber como 1 millón de personas que tienen ese trabajo. Último ejemplo, los vehículos autónomos. Seguramente han visto que, por cierto, Uber acaba de hacer un pedido de 25,000 de estos vehículos a Volvo. Traen en el techo un lidar, es un radar láser, se manejan solos, aceleran, frenan, dan vuelta, no chocan. Los accidentes son muchísimo menores que cuando vamos los humanos manejándolo. Uber acaba de comprar una empresa que se llama Otto, si le quieres dar para adelante. Acabo yo de estar visitando esta empresa y de veras que la tecnología es impresionante. Sí da miedito porque van hechos la mocha los trailers y se va manejando solo. Decía alguien que se siente más o menos como si te dijeran que va a ganar las elecciones ya sabes quién. Y la robotización y la automatización sí van a tener un impacto en el empleo. No me detengo en los detalles, pero vean este estudio que acaba de publicar McKinsey. Entre más oscuro el color del país,
mayor riesgo hay de que las máquinas sustituyan el trabajo que están haciendo las personas. ¿Por qué México está entre los países de más alto riesgo? Pues porque somos muy intensivos en manufactura y no hay nada más fácil de sustituir que la manufactura. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el reto frente a esta realidad que ya llegó para quedarse? Yo diría dos cosas fundamentales. La primera, pues aprovechar, usar esa tecnología para mejorar la vida de las personas. Hay cientos de ejemplos, me voy a detener solo en dos. En la India, todas las personas hoy se identifican con su huella, con el iris del ojo. Desde alguien que quiere pedir un crédito bancario o alguien que se registra en un programa social. Se acabó este cuento de duplicar beneficiarios para que los corruptos se roben el dinero de los programas sociales. Y este ejemplo que me parece muy pertinente hoy y que seguramente ustedes conocen bien, Kenia, no es Finlandia, Kenia logró bancarizar prácticamente al 100% de la población. Hay muchísimos papers publicados, documentales disponibles. Se ve a la señora vendiendo ropa usada en una gran metrópoli, cobra con el teléfono, le pagan directamente con el teléfono y transfiere a 500 kilómetros de distancia dinero a la aldea donde vive su familia, y su familia va a una tienda equivalente a Diconsa y compra huevo, leche y frijol con el mismo teléfono. ¿Por qué Kenia pudo hacer esto y nosotros no lo estamos haciendo? Entonces, usar las tecnologías para mejorar la vida de las personas. Y segundo y fundamental, y es un cambio estructural que nos tenemos que plantear con seriedad, México tiene que con urgencia empezar a dar pasos para transitar de una economía de la manufactura a una economía de la mentefactura, de la manufactura donde el elemento fundamental es lo que la gente puede hacer, la mano de obra, a una economía del conocimiento donde el elemento fundamental son las ideas, lo que la gente piensa. Vean qué bien le ha ido a los países que lo hicieron. Una conferencia interesantísima de Salvador Alba, el rector del TEC de Monterrey, justamente sobre este asunto. Los países que pasaron de una economía de la manufactura a una economía del conocimiento lograron incrementar de manera sustancial el ingreso de la gente. Y la única manera de dar ese salto cuántico es dándole prioridad total a la educación. Por supuesto, hay un reto primero de cobertura. Corea del Sur, 9 de cada 10 jóvenes en edad de estudiar lo están haciendo. En México, menos de 4 de cada 10. Y segundo, un reto de modelo educativo. Para el 2030, piensen en quienes ahorita andan en la escuela, los empleos que va a haber, 7 de cada 10 son empleos que hoy no existen. Entonces tenemos que hacer un cambio en el modelo mucho más flexible, mucho más vinculado con la iniciativa privada, que realmente lo que la gente estudie sirva después para ganarse la vida, para ser feliz. Déjenme concluir recogiendo 6 temas que me parecen centrales y prioritarios en la agenda de este proceso electoral 2018. Primer tema, combate a la corrupción, porque sí es la corrupción el problema número 1 en el país. Vean el último reporte del Foro Económico Mundial. ¿Cuál es para México, porque no es una constante en el mundo, cuál es para México el principal obstáculo para atraer inversión productiva, sea nacional o extranjera, antes que la seguridad? La corrupción. Y la corrupción no se combate con personalismos voluntaristas. No se acaba la corrupción en un país cuando llega un iluminado a la presidencia de la República. Aquí la clave es un cambio institucional de fondo acompañado de voluntad política. Y el cambio institucional de fondo se llama reforma al 102 constitucional para contar con fiscalías verdaderamente autónomas e independientes, señaladamente la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción. Segundo, el combate a la pobreza y a la desigualdad. En todo el mundo la desigualdad está aumentando, por lo que acabamos de ver. Cuando ustedes ven qué proporción del PIB se está yendo cada año a la bolsa de los trabajadores y qué proporción se está yendo a las utilidades, no solo en México, en todo el mundo, año con año se está abriendo la brecha. ¿Por qué? Porque con la automatización, la robotización, sí somos más productivos, claro que se genera más riqueza, nada más que se necesitan menos personas para poder generar esa riqueza. Y segundo, es éticamente inaceptable
que en un país como el nuestro siga habiendo 11 millones de personas, no en pobreza extrema, 11 millones de personas que no saben qué le van a dar de comer a sus hijos al día siguiente. Una preocupación que a veces parece difícil de imaginar. No saben qué le van a dar de comer a sus hijos al día siguiente 11 millones de personas. Tercer gran reto, crecimiento económico. Porque ya vamos a una etapa larga de un crecimiento muy mediocre, moderado, y aquí la fórmula se sintetiza en una palabra: competitividad. ¿Qué tenemos que hacer como país para ser más atractivos a la inversión productiva? Pues invertir en infraestructura, que haya Estado de Derecho, que haya seguridad física, pero también seguridad jurídica. Tenemos que invertir en educación, en salud, que haya inclusión financiera, que haya certeza en las reglas del juego para quienes quieren invertir su dinero y, por supuesto, que haya estabilidad política y estabilidad económica. Y cuando hay crecimiento económico también se combate la pobreza, porque la mejor política social es la económica. Vean las gráficas de Coneval en el histórico. ¿Cuándo se dispara la pobreza? Cuando hay una crisis económica y la gente pierde su empleo. Pregúntenle a cualquier mexicana o mexicano, ¿qué prefieres? ¿Un programa social o un empleo bien pagado? La gente quiere un empleo bien pagado, no que le regalen las cosas. Pero sí necesitamos también replantear la política social. Cuarto, necesitamos recuperar la paz y la tranquilidad en nuestro país. Y aquí apunto algunas claves. Por supuesto que no basta con policías, pero sin policías profesionales, confiables, bien pagadas, es impensable que una nación pueda tener seguridad. Hoy tenemos prácticamente todas las policías municipales del país desmanteladas. Eso no se va a arreglar de la noche a la mañana. Hay que empezar con urgencia a reconstruir todos los cuerpos civiles de policía en el país. Segundo, mucho mayor uso de la tecnología, de la inteligencia, siguiendo, por algo que ustedes conocen muy bien, seguir el dinero. Tercero, y en esto insisten mucho los alemanes, distinguir entre descabezar a las organizaciones criminales y desmantelarlas. Esta política de solamente descabezar a las organizaciones, el aplauso fácil, no resuelve el problema e inclusive genera más violencia, porque se desata una guerra intestina en la misma organización y esa inestabilidad provoca también una guerra con la organización vecina. Lo que se debe hacer es un trabajo serio, pausado, intenso, de mapeo, de inteligencia para desmantelar, no solamente para estar descabezando a las organizaciones criminales. Urge retomar el control de los penales. Es increíble que en México 8 de cada 10 cárceles tienen autogobierno. 8 de cada 10 cárceles son controladas al interior por los propios reos y desde ahí se cometen el 80% de las extorsiones y quienes están presos están vinculados con cuando menos el 50% de los secuestros. Una reforma al Poder Judicial. O sea, necesitamos tener certeza de tiempos cuando nos vamos a un juicio y abatir también la corrupción dentro del Poder Judicial. Y por supuesto, una política de prevención. Y la mejor prevención se llama oportunidades, fundamentalmente para los más jóvenes. Porque cuando un joven no tiene la oportunidad de conseguir un empleo y tampoco de seguir estudiando, se vuelve un blanco fácil para el crimen organizado. Quinto, replantearnos el papel que debe jugar México en el mundo. Y aquí yo quiero aprovechar para felicitar a la iniciativa privada por el trabajo que están haciendo en la negociación del Tratado de Libre Comercio. Porque lo he escuchado inclusive dicho por los propios gringos y los canadienses, el equipo más robusto acompañando al gobierno en la negociación ha sido el equipo mexicano, y sé que aquí muchas y muchos de ustedes han estado trabajando en esas rondas de negociación. Ese es uno de los temas en los que tendríamos que garantizar continuidad. Quienes hoy están al frente de estas negociaciones tendrían que continuar haciéndolo. Y sexto, y quiero terminar justamente con la idea con la que empecé, Estado de Derecho. Que en México reine la ley, que se cumpla lo que está establecido en las normas.
Termino diciéndoles, porque veo que ya se me acabó el tiempo, doctor Curcio, estoy convencido, en México va a haber un cambio el 1 de julio. Y también estoy convencido que a México no le conviene un cambio de corte populista. No dudo que al rato les venga a decir más o menos lo que ustedes quieren escuchar. Además, no perdamos de vista que lo que está en juego es nuestro país. Lo que está en juego es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos. Y yo quiero decirles que yo voy a trabajar todos los días con todas mis fuerzas de aquí al 1 de julio para ganar la elección, para darle a México un gobierno honesto, de resultados en beneficio de la gente, y lo voy a hacer además con mucha esperanza. Porque como decía don Efraín González Luna, cuando la esperanza se vuelve invencible, la victoria final está asegurada. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Si quieres sentarte de pie, como tú te sientas a gusto, platicamos. A ver, déjame empezar la conversación planteándote el asunto de la desigualdad, que está en el centro de tus reflexiones, y déjame empezar por la parte geográfica, ¿no? Si uno ve esto que nos presentaste, tú dices, tiene toda la razón, efectivamente las, digamos, regiones o ciudades que estén mejor equipadas, que tengan mejores universidades, competirán mejor en la nueva economía. Pero ¿qué hacemos con los que se van quedando atrás? Este país, nuestro país, lleva casi un siglo pensando cómo incorporar al sur, por ejemplo, a la modernidad y reducir las brechas regionales. No sé, por ejemplo, esta idea de las zonas económicas especiales, ¿te parece una buena idea, Ricardo? Sí, me parece una buena idea. Primero, entender la magnitud del problema. Comparado con el resto del mundo, México hoy ya es el país más desigual de todos los países de la OCDE. Es decir, ya no hay otra nación en la que la brecha entre quienes tienen todo y quienes no tienen prácticamente nada sea más grande. Y segundo, la desigualdad al interior del propio país, porque tenemos un centro bajío norte del país que crece a tasas muy importantes y tenemos un sur sureste que en algunos casos no solo no crece, sino inclusive decrece económicamente. Creo que hay que, por un lado, poner un piso muchísimo más parejo, y eso se hace fundamentalmente con dos políticas públicas, educación y salud. Y aquí lo grave es que justamente el sindicato La CENTE, con el que por cierto pactó Andrés Manuel, que tiene el dominio en los estados, muchos de ellos en el sur sureste, es justamente donde los niños tienen menos días de clase al año, donde hay más rezagos en materia educativa. Entonces, el gran igualador tiene que ser de entrada la educación y la salud. Y segundo, creo que hay que respetar la vocación económica de cada región, y sí creo en esta política pública. Creo que tiene muchas áreas de oportunidad, pero me parece que va en el sentido correcto el tema de las zonas económicas especiales. Otro asunto que tiene que ver con la desigualdad, dejamos lo geográfico, es la social. Han propuesto esta renta básica universal y mucha gente se pregunta, a ver, ¿eso cómo lo van a pagar? ¿Tú qué dirías? Pero primero, hay que abrir un debate, no imponer una idea. ¿Por qué muchos premios Nobel de Economía creen en la idea del ingreso básico universal? Pisárides, por ejemplo. ¿Por qué Friedman, que es un liberal, viene planteando un ingreso sobre la renta negativo, una suerte de renta básica universal desde los años 70? Por varias razones. Primera, porque la política social como hoy la conocemos no ha dado los resultados esperados. O sea, volteen 20 años atrás, déjenlo en números absolutos. Había 47 millones de pobres. Hoy, 20 años después, hay 53 millones de pobres. De que no ha funcionado todo ese dinero que hemos invertido en programas sociales está bastante claro. Segundo, tenemos una política social muy desordenada. Hay más de 6.500 programas sociales distintos,
Muchos sin padrón de beneficiarios, sin reglas de operación, con los padrones duplicados, donde todavía se le paga a la gente en efectivo y es una robadera de dinero. Entonces, una idea que está tomando muchísima fuerza en el mundo. Ya hay pruebas piloto en países muy desarrollados, Finlandia, Holanda, Canadá, pero también en países en vías de desarrollo con más pobreza que México, como el caso de la India, donde lo que han dicho es: vamos a reordenar la política social. En lugar de tantísimos programas, con tanta burocracia, con tantos intermediarios que provocan clientelas, donde el líder le dice a la gente: si asistes al mitin y votas por el partido, te doy el apoyo, y si no, te saco del programa. Razón 1. Y razón 2, dicen, con este asunto de la automatización y de la robotización, mucha gente eventualmente va a perder su empleo. Y el país tiene la obligación de poner una red mínima de seguridad. No es un ingreso para irse a la cama y dejar de trabajar, es un ingreso para tener que comer. Entonces, cada vez cobra más fuerza en todo el mundo esta discusión de garantizarle a todos los habitantes un ingreso mínimo. Y mucha gente dice: ¿por qué a todos? Porque uno, la pobreza es dinámica. Alguien que hoy no está en la pobreza, mañana puede estarlo. Si se lastima, pierde su empleo, no estaba en la formalidad y se enferma su hijo, mañana esa persona está en pobreza. Entonces, me parece que es un tema que vale la pena reflexionar, que vale la pena discutir, y concluiría diciendo, con un enfoque científico. Es decir, hay que voltear a ver las pruebas, no a partir de ocurrencias. Mucha gente dice: es que si hay un ingreso básico garantizado, la gente va a dejar de trabajar. No hay una sola evidencia de que eso esté pasando, ni en Holanda, ni en Canadá, ni en la India, ni en Finlandia. Hay ya algunos ejercicios en algunas partes de Estados Unidos. Entonces, vayamos con un enfoque científico, hagamos algunas pruebas piloto. Y segundo, me decías, ¿cómo financiarlo? Primero, impensable que sea con deuda. De hecho, creo que México necesita hacer un alto en el camino, porque si bien 50 puntos del PIB como deuda no es, digamos, un problema hoy estructural, que en un solo sexenio hayamos pasado de 38 a 50, sí es preocupante esa tendencia. Entonces, diría yo, ¿cómo financiarlo? Primero, reordenando la política social. Segundo, ¿cómo no financiarlo? Es acudiendo a deuda pública. Y tercero, sí implicaría, por supuesto, mucho antes que pensar en nuevos impuestos, en un reordenamiento del lado del gasto. Ya. Es interesante, por supuesto, la propuesta. Yo recuerdo cuando en los 90... ¿Tú crees en la renta básica? Yo no. Y te digo... ¿Es válido? Pues. No, pero bueno, las preguntas ahora, si me permites, ahora no, te las hago yo, y con gusto diserto sobre lo que tú quieras. Yo creo en los servicios públicos. Perdón, ¿por qué te hacía la pregunta? En un foro similar, por ejemplo, le pregunté a Pepe Woldenberg. Me contestó sí está bien financiada. Enrique Quintana, que creo que por aquí anda, en un foro del Financiero, le pregunté, me dijo lo mismo. Le pregunté a Luis de la Calle. Es decir, es una idea que gente inteligente puede compartir, como también gente muy inteligente puede no compartir, como el doctor Curcio. Ya me mandó a la zona del frío, donde no está Pepe Woldenberg. Pero a ver, yo diría, un Estado debe proveer servicios públicos que igualen, no transferir dinero. Recuerdo en los 90, cuando decía entonces gobierno, viene la apertura comercial y hay que crear un piso social básico. Pues ciertamente esa experiencia tengo la impresión de haberla visto ya. Pero bueno, el tema fiscal. Si hay alguna cuestión que se debate en la coalición que ustedes integran es: ¿qué va a pesar más en el ánimo, en caso de que Anaya sea el próximo presidente, a la hora de lo fiscal? ¿El Partido de la Revolución Democrática, que aprobó la reforma fiscal? Por cierto, ayer el presidente dijo que le había dado pamba china con esa reforma fiscal. ¿O el PAN, que la combatió enormemente? ¿Dónde está el corazón de Anaya en ese tema? ¿Hacia dónde nos moveríamos en lo fiscal? Yo diría dos cosas. He platicado con cientos de empresarios en el país. Encuentro, digamos, dos comunes denominadores. Primero, no les gusta la reforma fiscal de 2013, a mí tampoco me gusta, yo voté en contra de esa reforma fiscal. Pero segundo, y quizá más importante, lo que piden es certeza. Nadie está pidiendo no pagar impuestos. Lo que piden es: no nos cambien las reglas del juego cada sexenio o 2 o 3 veces durante el sexenio.
En principio, contestando con claridad tu pregunta, nosotros no estamos planteando en este momento un cambio sustantivo en materia fiscal. Y el plano externo, es decir, si Trump cambia, como efectivamente va a ocurrir las reglas fiscales, ¿cómo se movería el país en caso de que tú fueras presidente? Mira, lo primero que habría que decir, como lo dijo el propio secretario de Hacienda hace algunos días, y coincido con ese planteamiento, es muy temprano para saber si el cambio fiscal en Estados Unidos nos va a perjudicar o nos va a beneficiar. Si aquí abriéramos el debate, muy probablemente el auditorio se partiría por mitades. Habría gente inteligente que diría, nos va a perjudicar porque al bajar las tasas van a atraer inversión que podría haber venido a México. Pero también habrá otra parte igualmente pensante que va a decir, quién sabe, porque si esto dinamiza la economía en Estados Unidos y empiezan a crecer a una mayor tasa, eso puede jalar la economía mexicana. Coincido con el secretario de Hacienda, vamos esperando, vamos viendo a ver cómo evoluciona, uno, y dos, no seamos dogmáticos, no seamos fanáticos. En función de lo que vaya ocurriendo, vamos reaccionando con inteligencia y con agilidad. ¿Ya tienes pensado quién te acompañaría en el equipo económico? O sea, te puedo decir que, por ejemplo, aquí está un economista al que aprecio muchísimo, que se llama Salomón Chertorivsky, que muchos de ustedes conocen y aprecian, y es a quien nuestra coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano le ha encargado el sintetizar, sistematizar toda la propuesta, y con Salomón está trabajando un grupo muy amplio de economistas, gente muy competente, muy seria, pues como él mismo que aquí está presente. En el asunto de las instituciones, claramente pues hay una disputa muy amplia en el ámbito nacional con el tema de la PGR en tu contra. ¿Qué hacer con ese asunto? Te lo pregunto de una manera clara. ¿Podemos plantearnos que en esta generación tengamos una PGR autónoma, una PGR funcional, una PGR que pueda abatir los niveles de impunidad que tiene este país, Ricardo? Pero pues, ¿qué pero le pones a la PGR? Tan independiente que es la PGR que tenemos ahorita. Segunda pregunta, le pongo muchos peros. Allá voy. A ver, mira, hoy soy yo, mañana es cualquiera de ustedes. Ahora resulta que tú vendes un inmueble y tienes la obligación de investigar previamente a la persona a la que le vendiste. O sea, en ningún país civilizado del mundo se le estaría exigiendo eso a un vendedor, porque además las propias escrituras dicen con toda claridad que el que compra declara bajo protesta de decir verdad que los recursos son de procedencia lícita. Y la misma cláusula en todas las escrituras públicas dice el que vende, por lo tanto, queda liberado de cualquier responsabilidad. Bueno, pues resulta que en México la PGR se ha convertido en una suerte como de casa de campaña alterna del PRI, que si acudes a una oficina pública a pedir que te digan qué falta cometiste para poderte defender y acudes de manera respetuosa y por escrito, lo que hacen es grabarte en audio y video y después entregarle a todos los medios de comunicación queriendo exhibir que un abogado dijo una leperada, que además creo que sí se merecía la PGR. Entonces, yo creo que sí tenemos que transitar de esa PGR que se utiliza con fines políticos, que procura justicia de manera selectiva, porque si estorbas y eres un opositor, se te vienen encima, pero si eres parte del sistema, entonces la PGR hace como que no se dio cuenta. Y la solución técnica, más allá de la retórica, está clara. Es transitar a una Fiscalía General verdaderamente autónoma, independiente, con por lo menos 2 fiscalías especiales, también autónomas e independientes. Es decir, que la definición de si se ejerce o no se ejerce acción penal, que es fundamentalmente lo que corresponde al Ministerio Público Federal, sea de orden técnico y no de orden político. Entonces yo me pronuncio absolutamente a favor de la iniciativa que presentaron las organizaciones de la sociedad civil, el IMCO, Transparencia Mexicana y muchísimas otras, para reformar el 102 constitucional y tener una Fiscalía General absolutamente autónoma e independiente. Que va muy lento, no entiendo que no muchas entidades lo han aprobado, pero ese es otro tema. El tema por cierto, ahí hay algo raro, porque todos los candidatos dicen que están de acuerdo, pero cuando se les dice que si están dispuestos a votar la reforma al 102, nuestra coalición ha sido la única que está de acuerdo. Es decir, yo creo que sí necesitamos aquí pasar del dicho al hecho,
Porque una cosa es decir que queremos una fiscalía autónoma y otra cosa es dar los votos en la Cámara de Diputados y en el Senado para tener una fiscalía autónoma. Nosotros estamos absolutamente dispuestos. Ya, preguntarte sobre los temas de seguridad. Está el tema de la Procuraduría. Hace unas semanas planteaste también el tema del CISEN. Yo digo que es igual de delicado que el órgano de inteligencia civil o la PGR o el SAT, para efecto práctico, se usen para efectivamente señalar a enemigos políticos. ¿Ese frente cómo lo atenderías? Por ejemplo, la seguridad, ¿la reconcentrarías en una Secretaría de Seguridad? ¿Cómo abordarías este tema, Ricardo? Dos cosas. La primera, el que usen de esta manera las instituciones provoca dos problemas. El primer problema es un problema de uso autoritario del poder y eso atenta contra la democracia. Y eso puede tener consecuencias muy graves en un país. Pero la segunda es que le resta eficacia al Estado, porque en lugar de utilizar los recursos humanos y materiales para estar persiguiendo a quien deben de perseguir, los están distrayendo para ocuparlos en contra de los opositores políticos. Segunda respuesta a la pregunta. La segunda respuesta a la pregunta es: sí creo que fue un error haber llevado la Secretaría de Seguridad Pública, haberla desaparecido y haberla subsumido en la Secretaría de Gobernación. ¿Por qué razón? Porque la Secretaría de Gobernación, por definición, es una secretaría política. Entonces, haber llevado seguridad pública a gobernación lo que provocó fue politizar la seguridad pública. Y eso lo pueden preguntar a cualquier gobernador. ¿Qué tienes que hacer para que te manden más policías federales a tu estado? Hablarle al secretario de Gobernación. Tiene un criterio político. Y dos, cuando algo no funciona, hay que cambiarlo. No ha funcionado este modelo de tener seguridad pública dentro de Gobernación y abundaría de manera brevísima. Veamos el problema de seguridad de manera más amplia. ¿Hay estadística confiable en México? Hace exactamente 2 décadas. 20 años lleva publicándose hoy a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es el propio gobierno federal, la estadística de homicidios dolosos. ¿Por qué ese es el indicador que hay que observar? Porque es el indicador más confiable por ser el menos manipulable. Si ustedes observan cualquier otro delito, por ejemplo, robo a casa habitación, existen muchas figuras jurídicas para desincentivar la denuncia. Cuando una persona fallece, casi siempre se entera el Estado, porque si no se denuncia, no se puede hacer un funeral, no se puede hacer una sucesión testamentaria, porque la mujer no puede cambiar su estado civil o el hombre dependiendo de quién haya fallecido. Y si observamos qué ha pasado con ese dato, homicidios dolosos, desde 1997 a la fecha, este año que acaba de terminar, sé que suena exagerado, pero vean las cifras oficiales, es el año más violento en las últimas 2 décadas. En los últimos 10 años, doctor, hemos triplicado el gasto en seguridad y en los últimos 10 años ha seguido aumentando de manera consistente. Creo que un poco como decía Einstein, sería una locura seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. Ya, tú has hecho un corte de caja respecto a lo que fueron los 2 gobiernos panistas y recordar que por lo menos la mitad de este país está gobernado por panistas o miembros de, digamos, partidos de la coalición que te, digamos, empuja. ¿Qué han aprendido en estos tiempos? Y si se puede efectivamente decir, a ver, si Anaya es presidente, las cosas serían de esta manera. Te diría 2 cosas. Primero, nosotros logramos formar una coalición que es, me parece, más grande que los partidos políticos que originalmente la integramos. Nosotros revisamos con mucho cuidado las mejores prácticas internacionales, particularmente nos metimos mucho a estudiar el caso de Chile, el caso de Alemania, tú los conoces muy bien, doctor. En Chile llevaba 15 años en el poder Pinochet. Por disposición constitucional se iba a celebrar un referéndum, la gente tendría 2 opciones en la boleta: votar por el sí, Pinochet permanecía otros 8 años, o votar por el no, se hacía una transición de la dictadura militar a la democracia. No solamente gana el no, sino que además le lograron dar a Chile una etapa de 20 años de estabilidad económica. La economía creció en promedio al 6% anual, y esto solo fue posible
porque se unieron quienes históricamente habían estado compitiendo. Si no se hubieran unido en Chile los demócratas cristianos y los socialistas, habría ganado por mucho la dictadura militar esa votación. El caso de Alemania, lo mismo, ustedes lo acaban de ver hace unas semanas. Por cuarta vez, Angela Merkel logra formar una gran coalición entre socialdemócratas, que tienen declaración de principios, por cierto, aquí está quien andaba de cónsul allá en Alemania y conoce muchísimo de este asunto. No solamente se unen socialdemócratas, demócratas cristianos, sino que otra vez ahí están los resultados a la vista. La tasa de desempleo más baja en la historia que ha tenido Alemania, un liderazgo internacional. Eso es lo que nosotros hemos procurado, construir una plataforma a partir de coincidencias, no a partir de diferencias. Queremos hacer el primer gobierno de coalición en la historia de nuestro país que nos permita, con una mayoría estable, hacer realidad ese programa. Espero que en materia de seguridad el mestizaje dé también nuevas ideas. Preguntarte finalmente, porque el asunto es candente, el asunto del lavado de dinero. ¿Tú crees que digamos, la ley que hoy tenemos es apropiada? ¿Harías un planteamiento? Y te lo pregunto de manera directa. ¿Hay algo más que se tenga que explicar sobre tu caso con Barreiro? Con muchísimo gusto. A ver, primero, es una verdadera infamia lo que a mí me han hecho. Lo voy a tratar de sintetizar en un minuto y pónganse en mis zapatos. Compro un terreno en 2014, construyo una nave industrial, eso tomó 2 años. Me pueden revisar centavo por centavo el origen de ese dinero. Es dinero propio de mi familia, de nuestra empresa, por eso no lo han cuestionado. Con eso compré un terreno y con eso construí una nave industrial. La vendo. ¿A quién se la vendo? ¿A quién se lo compro? Dejen, miren, en orden, el terreno, a un parque industrial. Si alguien de aquí es de Querétaro, Parque Innovación Tecnológico de Querétaro. Ahí está Nike, TRW, Alestra. No es como que fui a comprar un lote baldío a una esquina. ¿A quién se lo compro? A la misma persona moral a la que le compran todas las empresas que están ahí asentadas. ¿Con qué construyo? Con recursos de nosotros y 2 créditos. Vendo. ¿A quién le vendo? A una persona moral. Jurídicamente, fin de la historia. ¿Qué es lo que sucede? Que la manera en la que se fondeó la persona moral que a mí me compró es complejísima, porque le pidió dinero a una Sofol y ni siquiera sé si esto sea cierto, porque yo me entero por los medios de comunicación, que a su vez teóricamente recibió un back-to-back de quién sabe quién y que ese recurso antes estuvo en como 5 países distintos y va a dar a la cuenta de banco de otro particular. Y entonces, la gran prueba de que yo soy responsable es que aparezco bailando con una peluca en una boda donde está ese señor dueño de la cuenta y yo, cuando yo ni siquiera le vendí a él, le vendí a otra persona moral, ante notario público, en escritura pública, pagué mis impuestos, las cláusulas como siempre establecen con claridad que yo no soy responsable de la procedencia de los recursos y sí lo es la parte compradora, y por eso, porque es así de simple la historia, fui personalmente a la PGR a llevarle un escrito al señor procurador y a decirle, dígame por favor, ¿cómo se llama la falta consistente en vender ante notario público, recibir el pago a través del sistema financiero? Porque me dijeran ustedes, ¿es que vendiste en contrato privado? No. ¿Es que vendiste en efectivo? Tampoco. Ante notario, en una transferencia bancaria. ¿Y saben cuál es la respuesta? En lugar de decirme cuál es la falta, la respuesta es mandar un boleto. Llega un chaparrito, estábamos ahí en la Procuraduría entregando el escrito, y llega un chaparrito amable como él solo. Oiga, señor candidato, vengo aquí a ver que todo esté en orden, que le reciban su escrito. Además de ese escrito, ¿usted desearía agregar algo más? No, es usted muy amable. Nada más les pido que atiendan mi escrito, está dirigido al procurador, y me lo respondan. ¿Seguro que no quiere agregar algo más? Ahí es donde nos alejamos tantito y dijimos una leperada, porque dijimos, este cuate a algo lo mandaron, esto está raro. Total, nos vamos de la Procuraduría y 2 horas después la PGR emite un boletín de prensa diciendo Ricardo Anaya se negó a dar declaración ministerial. ¿Cuál declaración ministerial? Si yo fui a entregar un escrito y el señor me preguntó si quería decir algo más. Entonces, en síntesis te diría, refuercen los controles del lavado de dinero. Soy el primero en estar de ese lado y yo le hago una exigencia razonable, lógica al gobierno federal, que saquen las manos de la elección y que permiten que sean los ciudadanos los que decidan en absoluta libertad quién quieren que sea el presidente de México. Ricardo, muchas gracias.